más el relleno. Nosotros vamos El a dar relleno un del presidente. presidente. Saludamos a los internautas que ya nos están viendo. Claro, a través hola, de ¿qué las tal? redes Hola. sociales. Hola. Enseguida salimos al aire. Feliz Navidad a todos. Lleve ese porque si Sí. no me pregunta voy a tener que... Voy a No dejar. necesitas la copia atrás de ver las preguntas que tenés que hacer. No, Y acá está también en la gacetilla. Qué linda música. Diego Encina se llama Me El llevó otra que hizo copia. esa música. Aquí así no, que... el intérprete. ¿Sí, ¿vale? Pero ¿y quién creó esa música? Yo no quiero saber quién hizo esa música. Te voy a decir. Seguimos en herramientas para crecer en esta tarde hermosa del día martes 17 de julio y estamos en compañía de artistas de primer nivel con quienes en 10 días más aproximadamente tendremos la oportunidad de ver una obra de teatro aquí en las instalaciones de Radio Nacional del Paraguay AM920. Podemos contar que la obra se desarrolla en el marco del 5 de junio del año 1919, día del fallecimiento del doctor Manuel Franco, quien fue presidente de la República del Paraguay. Hoy día la casona de estilo neoclásico es el local de Radio Nacional del Paraguay. La casa tiene el señorío de una fachada plana de la época y da sobre la calle Blas Garay con molduras y detalles, aberturas y cornisas. Puertas de madera con vidrios biselados con las iniciales de su propietario, Manuel Franco, MF, que le dan un aspecto señorial. Los personajes son Manuel Franco, caracterizado por Felipe Jara, el doctor Félix Paiva, ministro del Interior, por Luis de Oliveira, el embajador en Bolivia, doctor Fulgencio R. Moreno, personificado por Alejandro Méndez Mazó, y Néstor Barcotti será el ministro de Educación, González Navero. Integran el elenco una secretaria, nuestra directora Johnny Calderón, y una Mayú, Ángela Zarza. El estreno será el 27 de julio a las 18:30 horas de la tarde, para lo cual están todos invitados a acompañarnos en esta obra de teatro aquí en Radio Nacional del Paraguay, La Casona de Manuel Franco. Y para comentarnos los entretelones de lo que va a ser esta obra de teatro, ya estamos en compañía de estos artistas. Empezamos en primer lugar con la dueña de casa, Johnny Calderón, para que ella misma nos introduzca y nos presente a quienes tenemos aquí dentro del estudio de la AM920. Buenas tardes, Johnny. Un placer tenerte en herramientas para crecer. Y una gran herramienta es el teatro para comunicar y enseñar. Esto surge del momento en que hacíamos las visitas guiadas a alumnos de colegios y de universidades y nos dábamos cuenta que los chicos conocían muy poco quién era Manuel Franco. A partir de ahí decidimos que sería importante informarles, hacerles partícipe de la importancia de la corta pero muy válida gestión de este presidente de la República. Y así nace con Katy Pascual, que es la directora general de la obra, quien dirige la obra, y ella hizo la selección de los actores, encontró realmente quién va a personificar al presidente de la República, Manuel Franco. Él es Felipe Jara, tiene el aspecto muy parecido a quien fue presidente, don Manuel. También un compañero nuestro de trabajo, que es Alejandro Méndez Mazó, hace de Moreno, Fulgencio R. Moreno, y también Néstor Barcotti, encontramos que sería el ministro perfecto de Educación. Una persona que tenga el histrionismo para el manejo del humor dentro de lo que significa una obra que es épica, clásica. Ángela Zarza, que maneja justamente esa cosa simpática que tiene la dueña de casa, que es la mayú de la casa. Y sobre todo que a través del arte, de las obras de teatro, también podemos educar a nuestro pueblo, que necesita nutrirse de su historia, de apropiarse y de empoderarse de
de su memoria histórica, de construirla, de vivenciarla y llevar eso como un estandarte ahí donde estemos. Porque hay que reconocer que también en los últimos años muchos representantes de nuestro país empiezan a salir nuevamente a estudiar, a trabajar y tienen esa necesidad de transferir esa cultura que nosotros tenemos en Paraguay. Katy Pacua, bienvenida a Herramientas para Crecer. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Contanos cómo surge esta experiencia de hacer esta obra de teatro. Y bueno, en realidad hace un buen tiempo, bueno, buenas tardes primero. Buenas Perdón tardes. a ti, a Te tu cuento audiencia. que este es un mini consulado de Villarrica. Así que Sí. como buen guaireño te digo buenos días, buenas tardes. La previa a las buenas noches Y la también. verdad que vos sabés que en algunas religiones, alguna filosofía de vida, no importa la hora que fuera, siempre te dice buen día, porque es desearte el buen día. Bueno, en realidad esto surge hace mucho tiempo, por lo menos en mi persona. Viajo a Venezuela a representar a Paraguay en un festival internacional de teatro y me preguntan sobre la Triple Alianza. De ahí yo vengo y me preocupo mucho en todo lo que sea. Cuando la señora Choni Calderón, la licenciada, me comenta que esta era la casa del presidente, bueno, dije yo, Dios mío, Choni, tenemos que hacer, tenemos que contar y por sobre todo, ¿quién era este presidente? Nadie le conoce, ¿verdad? A los niños, a los jóvenes, y mostrar esta casa. Y me dice, nosotros estamos haciendo visita guiada, pero démosle vida a estos personajes, Choni. Le digo, o sea, que es tan importante, nosotros los paraguayos estamos acostumbrados a viajar sin saber quién somos, realmente. Y nuestras raíces están en nuestro pasado, en los políticos, quienes hicieron lo que nosotros somos ahora. Bien o mal, ¿verdad? Claro. Porque pasamos una época muy difícil también, ¿verdad? Que no fue muy democrático que digamos. Bueno, pero eso es lo que nos hizo, eso es lo que somos nosotros los paraguayos, Y es algo de nuestro lo que- pasado. Y es algo de ¿Quiénes? lo que tenemos que aprender para Sí. que no se repita. Exactamente. Y nos pareció tan importante que en tan poco tiempo esta persona sea tan humana, gobernó con tanta democracia, hizo tantas cosas en tan poco tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que contar. Y por sobre todo las casas. Y la licenciada Choni Calderón, muy orgullosa de ser directora acá de la casa, me dice, mira la casa, mira esto, mira aquello, y bueno, entonces yo la invité también a que sea partícipe de que cuente y que diga también todo lo que ella siente con respecto a la casa y a este personaje. Y aquí estamos. Emocionante la sonrisa que se dibuja en el rostro de Katy Pacua cuando nos cuenta un poco esta experiencia de desarrollar esta obra de teatro. Y nos vamos con un compañero de la casa, Alejandro Méndez Basso, alguien que ya tiene mucha trayectoria sobre las tablas. ¿Cómo es esta experiencia, Alejandro? Fíjate que hoy cambiamos un poco el rol de ser vos el presentador y hoy sos el entrevistado. Así Bienvenido a es. Herramientas para Crecer. Muy amable, muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Yo soy fan de tu programa, siempre Muchas gracias. lo escucho. Y sí, yo creo que no podía ser mejor lugar para hablar de esta obra que tu programa, porque como dijo la licenciada Choni Calderón, es una herramienta para crecer el teatro didáctico, como en este caso, teatro histórico, que muestra un momento de nuestra historia muy interesante de principios del siglo pasado, en que justamente a mi personaje le cabe negociar con Bolivia la situación de límites. Un problema que se arrastró durante muchos años hasta desencadenar posteriormente en la Guerra del Chaco. Pero un problema que ya en 1910 negociaba Fulgencio R. Moreno en otro gobierno, el gobierno de Gondra. Luego le tocó ser embajador del gobierno del presidente Manuel Franco de 1916 a 1919, y tratativas álgidas después de las cuales él recomendaba prudencia y mantener el statu quo vigente hasta ese momento. Entonces, Fulgencio R. Moreno fue un diplomático muy profesional que supo manejar con todo el tacto necesario esa situación conflictiva de límites con Bolivia. Y de hecho el presidente era un presidente conciliador, pacificador,
y sobre todo muy amplio, porque en su gabinete tenía gente, un gabinete multicolor. Fulgencio R. Moreno era del Partido Colorado, Manuel Franco era liberal. Entonces, un gobierno con lo mejor de la intelectualidad de ese momento. ¿Y cómo te sentís? A ver, Fulgencio R. Moreno, ya con todos estos antecedentes que vas contándonos, esta experiencia de representar a alguien que entendemos que hizo bien su trabajo, porque eso es lo que hoy necesitamos en nuestro país, que los funcionarios, que las personas, que los empresarios, que cada uno haga lo que tiene que hacer, que los niños estudien. Desde su lugar, cada uno. Efectivamente, Manuel Franco es un ejemplo, un ejemplo a imitar y, como bien vos decís, pertinente para este momento tan especial de la historia nuestra, ¿verdad? Realmente algo que era necesario hacer conocer, ¿verdad? Como decía la directora de la obra, Katy Pacua, no se conocía. No se conocía una personalidad ilustre que hizo mucho por la patria. Alejandro, ¿a quién tenemos a tu izquierda? A mi izquierda tenemos a Néstor Bargotti, que representa al ministro de Educación. Néstor, bienvenido a Herramientas para Crecer. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Juan Carlos, realmente y a toda tu audiencia, ¿verdad? Y gracias por el espacio, porque es la manera también de hacernos conocer y hacer publicidad un poquito de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Hacer un llamado a la audiencia, ¿verdad? A participar y a conocer realmente algo que fue la preocupación inicial de Katy y bueno, representar esa preocupación en teatro, ¿verdad? Y no es fácil realmente porque tenés que estudiar a los personajes de la época, ¿verdad? Su comportamiento, su expresión, su temple. El rol que vas a desempeñar es justamente... Y era también una de las preocupaciones más grandes que tenía en ese entonces el presidente Manuel Franco, ¿verdad? Que era mucho el tema de la educación, porque él pensaba que en la educación se iba a forjar una buena nación, una gran nación. Entonces esa era la preocupación, por eso él decía que para comenzar tenían que darle un buen salario a los docentes, también preocupado por el estatuto del magisterio para que sean bien formados, ¿verdad? Entonces era una gran responsabilidad y era constantemente su preocupación en realidad era el bienestar del pueblo, porque era un presidente muy ameno con la gente, era una persona muy cálida, no era muy solemne, era una persona que iba hasta de su casa a la oficina, de repente iba y pasaba por el mercado, recorría, conocía, saludaba a la gente, ¿verdad? Y era esa preocupación, la educación de ese momento, también como decía acá el compañero, su preocupación también era el problema geopolítico, ¿verdad? Que era la parte de del limítrofe, ¿verdad? Los limítrofes, en este caso con la gente de Bolivia, ¿verdad? Que había una situación muy tensa. Y bueno, eso es lo que nosotros en esta obra estamos tratando de resumir, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas cosas que se hizo en ese gobierno, pero es tan importante que la gente, el estudiantado, la gente en general deben conocer, porque es un presidente que no se le estudia, y yo creo que también es un llamado a la reforma educativa para ser incluido también el estudio de este presidente y tantos presidentes que realmente es merecedor que se le lleva la connotación en la educación. Y en el desarrollo de la obra, fíjense ustedes, queridos oyentes, que tenemos una figura pintoresca, folclórica, que es la Mashú. La Mashú, Entonces sí. presentamos a Ángela Zarza. Bienvenida a Herramientas para Crecer. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y viste que como en todo personaje y en toda obra y en toda vida siempre hay una persona, ¿verdad?, que le cuida al presidente. Y esa soy yo. El presidente es una persona humana, una persona que le ve a la gente que está alrededor, que es su familia. Y yo soy la persona que le cuida la ropa, la persona que está a cada momento con él lavando la ropa, todo esos aspectos personales. Básicamente sos quien
quien mejor conoce al Al presidente presidente, Manuel exacto, Franco, exacto. sus días buenos, sus días no tan buenos, Así sus mismo. gustos particulares, Sus comidas, todas esas cosas, la que maneja el Mayú. sus hábitos. Exactamente. Porque, qué sé yo, levantarse a tal hora, Sí. que esté servido el café, el mate o... Exactamente. Todo lo que en la casa a él le preocupa es la que maneja su Mayú, como se dice. Bueno, y dentro de esta obra de teatro me imagino que hay momentos de tensión, hay momentos de drama, hay momentos simpáticos. Si pueden anticiparnos un poco, claro, porque los oyentes dicen, pero ¿y dónde está Manuel? Es que nos reservamos a Felipe Jara, quien va a representar a Manuel Franco el día 27 de julio. Felipe, bienvenido a Herramientas para Crecer. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Y bueno, y a mí me toca en este caso representar al presidente Manuel Franco, ¿verdad? Creo que es uno de mis mayores desafíos actoralmente. Y bueno, y yo le agradezco a Katy que haya confiado en mí, ¿verdad? Para representar a este personaje genuino, humilde, que luchó por la educación, luchó desde muy joven, y bueno, y que trabajó la política educacional bastante bien porque era uno de sus mayores preocupaciones, ¿verdad? Que el ámbito educacional en los niños y jóvenes. Y bueno, y este personaje es querido desde mi parte porque es bastante bondadoso, generoso, tiene emociones por dentro, que te lleva a explorar sensaciones infinitas y bueno, yo siendo tan joven representar a un presidente con una edad bastante madura, repito que es un desafío grande y bueno, y espero estar acorde al personaje y que la gente venga a ver y que se entere de esta historia de un presidente que no es muy reconocido y no es conocido, y yo creo que a partir de aquí y a partir de ahora se puede realizar estos gestos de hacer obras de biográficas de presidentes que mucha gente no conoce. Y comentamos a nuestros oyentes que el elenco de esta obra de teatro, El Presidente, que se va a estrenar el día 27 de julio a las 18:30 horas en Radio Nacional del Paraguay, tiene una amalgama de juventud, experiencia, de gente con muchas tablas por delante y por detrás, y sobre todo, escuchando también a Felipe, podemos ver cómo él se ha identificado con este presidente Manuel Franco. Y cuenten, para que se puedan imaginar los oyentes, cómo han sido estos días de ensayos ya en posición, porque los ensayos los he visto al salir de los estudios y ya los hicieron aquí en la casona de Manuel Franco. ¿Cómo fueron esos ensayos? Y trabajamos con libreto, por supuesto, hicimos un trabajo de mesa, con Katy trabajamos los personajes y vamos viendo la psicología del personaje y vamos viendo cada día como que un tema más de buscar, de señalizar, de la búsqueda en sí de esa época, porque sabemos bien que los tiempos cambiaron totalmente y bueno, y ahora es traer ese tiempo a nosotros y que también la gente que venga a ver la obra vea en la época de la casa. Entonces comentamos a nuestros oyentes que estamos en compañía de Felipe Jara, también de Alejandro Méndez Mazón, Néstor Barcotti, Johnny Calderón, Ángela Zarza y Luis de Oliveira. Luis de Oliveira. Bienvenido a Buenas Radio tardes, ¿cómo Nacional están? Un del placer Paraguay. estar con todos ustedes y en contacto con tu amable y amplia audiencia. Luis de Oliveira va a representar en esta obra al ministro del Interior. Así mismo, En Félix Paiva. En primer lugar, decime que me siento sumamente honrado por tener la posibilidad, en primer lugar, de estar sentado tan cerca de vos. No, por favor. Admiro tu trabajo, una trayectoria impecable. Creo que hemos visto de tu parte drama, sonrisas, Sí. comedia. Mis contemporáneos no pueden decir que no conozcan a don Luis de Oliveira. Un placer tenerte en Herramientas para Crecer. Muchas gracias, el placer es mío, ¿verdad? Por estar contactando con esta audiencia, contigo mismo, ¿verdad?
Y bueno, estamos emprendidos en una empresa más, ¿verdad? Una tarea más para el teatro, con una forma de teatro diferente, ¿verdad? Como dicen acá la directora Katy Pascual y también los compañeros, una obra ecléctica, dice, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Y que se va a desarrollar aquí en Radio Nacional y el estreno es el próximo 27. 27 de este mes. Luis, contanos, ¿quién fue el doctor Félix Paiva? Bueno, fue el ministro del Interior durante el gobierno del presidente Manuel Franco y también fue durante la presidencia de González Navero. González Navero fue ministro Emiliano González de Navero. Relaciones Exteriores. Fue una época bastante buena, digamos, para la política en nuestro país porque el presidente Franco dio apertura a muchas cosas. Por ejemplo, soñaba con tener el registro cívico permanente que lo realizó realmente, ¿verdad? Y también cambió el sistema de elección que era un poco anticuado porque eran unas elecciones presidenciales a la vista de todos, ¿verdad? Abierto. O sea, abierto. Claro. Era A viva voz. a viva voz. Entonces todo el mundo sabía por quién. No existía aún el voto secreto. Y él instauró el voto secreto en esa época, durante su gobierno, ¿verdad? Y que fue desde luego aprovechado ya después por las Por eso siguientes siempre sí. generaciones. Pero cuestionado en su momento, porque mucha gente no quería que se instale el voto secreto. Esos terratenientes que tenían 50, 100 personas a su cargo, los llevaban a sus personales a votar y todos tenían que ir mano alzada. Entonces era perder esa hegemonía sobre su gente. Totalmente, No claro. fue fácil. Las innovaciones tienen siempre sus resistencias porque a veces hay ganadores y otras hay perdedores. Claro. Entonces encontramos aquí un equilibrio en favor del votante, un equilibrio en favor del elector, que devuelve o le da, quizá por primera vez, esa oportunidad de ser absolutamente dueño de su voto. Así mismo. Bueno, Luis de Oliveira, Sí. ¿en qué rol te vamos a poder ver el 27 de julio? Y en el rol de Félix Paiva, Pero más dramático, más serio, más... es un ministro del Interior que realmente es un poco rígido, ¿verdad? Porque el cargo mismo lo exige así, ¿verdad? Pero también hay un poquitito de drama, pero no sé, la obra no se presta tanto para la comedia, ¿verdad? Entonces, sí, mi participación es como la de los compañeros. Acá el protagónico es el presidente Manuel Franco, ¿verdad? Que tiene en su desempeño artístico muchas facetas que desarrollar, ¿verdad? Y bueno, en fin, ese es mi papel. Y vamos hasta, vamos a decir, la dueña de casa, Johnny Calderón, quien desarrollará o se desempeñará como una secretaria a lo largo de esta obra. ¿En qué consiste tu rol en esta obra de teatro, Johnny? En realidad, cuando decido hacer el libreto, busco los personajes y era importante un ministro de educación porque él hacía énfasis en la educación y tuvo justamente actividades relacionadas que favorecían a la educación. El interior porque era un momento de azonadas con mucha facilidad, había levantamientos. Durante su gobierno fue aquel horrendo crimen de Gastón Gadín que mata a sus padres. Todo eso, el único caso de condena a muerte que sucedió en Paraguay fue en la época del presidente Franco. También era importante Fulgencio R. Moreno, había que rescatar, no podíamos poner más personajes porque fue una cuestión logística. Claro. Entonces, bueno, 3. Una machuca ese condimento especial que te cuenta cómo él lleva los zapatos que ella tenía que limpiar porque él iba caminando desde La que la sabe casa, todo dentro la que de la sabe casa. todo, y es Dentro y fuera de la simpática. casa, probablemente. Y ella es dueña de casa. Pero la secretaria en realidad es un personaje ficticio porque la mujer no tenía ese protagonismo, entonces no existía una mujer que llegaba a ser secretaria. Hay que ir contando un poco los casos y darle participación a una figura porque la mujer no hablaba, la mujer no trabajaba. La mujer se quedaba en la casa, esa es la realidad de la época. Pero porque si no sería solamente de hombres. Y para ponerle un toque femenino, alguien que es el hilo conductor, porque la obra tiene 2 lugares, la galería y después tiene el auditorio. Entonces para hacer esos pases, bueno, una figura y una secretaria, ideamos con Katy, pero en realidad la mujer en esa época
no participaba, no hablaba y menos trabajaba. Como se mencionaba hace unos minutos, esta obra va a ser ecléctica y entiendo yo que el público se va a mover en la medida que también se desarrolla la dinámica de la obra, ¿es así? Sí, sí, es así. Vamos a Y tener. la caracterización de cada uno de estos personajes estuvo a cargo de una sola persona o cada uno fue desarrollando también de acuerdo a su investigación. ¿Cómo fue eso? Eso le vamos a dejar que conteste Katy. Voy a hablar un poquito con respecto a eso. Bueno, nuestra finalidad no es solamente que el espectador conozca un poco a este presidente. Nuestra finalidad con Johnny también es que se conozca perfectamente quiénes eran estos personajes. Y por ende, en la técnica teatral uno tiene que hacer todo lo que sea psicología teatral. Entonces le proveímos de materiales como para que ellos conozcan un poco y luego fuimos desarrollando todo el proceso de lo que es la creación de cada personaje para poder llegar a un punto X. A través de los ensayos y a través de trabajos intergrupales o personales y así fuimos logrando todo lo que sea, hacer todo lo que sea para que ellos entiendan, comprendan y den vida. El artista es así, tiene todo un proceso de trabajo tanto técnico como artístico, ¿verdad? Entonces ahí estamos en el ensayo y ya a punto de ensayar. Y considerando que Herramientas para Crecer es un espacio educativo, yo les pregunto, vamos a empezar aquí por ejemplo por Ángela. Aquella persona, ese padre de familia, esa madre de familia, esa maestra, ese universitario, ese profesional, el vecino aquí de Radio Nacional, ¿qué tiene que esperar? ¿Cuál tiene que ser aquello con que se va a ir luego de ver esta obra de teatro, Ángela? Y va a conocer un poco más, ¿verdad?, de nuestra historia. Eso es lo que nosotros queremos lograr con la gente que viene a ver esta obra, ¿verdad? Conocer más su historia y que también, supongamos, ¿verdad?, si viene a ver algunas autoridades, que vean, ¿verdad?, el rol que ellos desempeñan, ¿verdad?, y que imiten la forma en que ellos están trabajando, porque estamos tan mal en nuestro país en este momento y que muchas veces no defrauda a nuestras autoridades. Y en esa época ellos sí luchaban sobre sus ideales y eso es muy importante. Y ojalá que sea un ejemplo de vida para la gente, ¿verdad?, que vea y que se le conozca más a nuestro presidente, que es Manuel Franco. Y siguiendo con Manuel Franco, Felipe Jara, en primer lugar tengo que reconocer que me siento muy orgulloso de que personas tan connotadas como Alejandro Méndez Mazó, como Luis de Oliveira y también Katy Tacuá hayan pensado en un artista joven como vos, y sobre todo al escucharte hablar de tu personaje se nota ese profesionalismo con el cual abrazaste este desafío. ¿Qué tiene que llevarse aquella persona que viene a ver la obra de teatro? Tiene que llevarse la responsabilidad de ir a conocer más presidentes, más personas culturales, personas que hayan hecho mucho por el Paraguay y reivindicar eso. Y que conozcan más y más las personas que vengan a ver la obra, conozcan más de la historia paraguaya. A mí me parece que el paraguayo sabe poco. Y lo que sabe poco tampoco no le da esa importancia que tiene que darle. Y yo creo que esto es también como un llamado de atención a los colegios, a los directores, a las maestras, de buscar, no buscar las historias universales que sí o sí tienen que aprender los chicos, sino que también acá en el Paraguay hay muchas historias que todos tenemos que saber. Y para mí esto del presidente Manuel Franco a mí me llega por completo, porque evidentemente todo el trabajo que él hizo, a mí me parece que es un ejemplo claro que deberían tomar las autoridades entrantes en este momento y de poner siempre en primer plano el pueblo. Totalmente. En segundo plano el pueblo y en tercer plano el pueblo. El pueblo en primero, en segundo y siempre en el lugar principal. Johnny Calderón, ¿pedís la palabra? Sí, Johnny? pedí la palabra como buena alumna. Hemos hecho cursos juntos, así que
No, quería decir nomás que elaboramos una guía del docente, porque vamos a invitar a colegios. Entonces, que cuando se retiran las docentes puedan llevar esa guía del docente con una lista de preguntas que puedan desarrollar después con los alumnos que asistieron a la puesta, que pueda servir justamente como una materia, un trabajo práctico, algo. Ya elaborado, inclusive estamos ayudando a las docentes con la guía elaborada para que puedan, que esto se pueda realizar en realidad su desarrollo en las aulas. Y me gustaría cerrar este segundo bloque de herramientas para crecer con palabras de Alejandro Méndez Mazó y también de Luis de Oliveira, en el sentido de la responsabilidad que ustedes como artistas connotados tienen con las nuevas generaciones que tenemos aquí, en este caso en estudios, pero aquellos que también probablemente nos están escuchando y que tienen ese bichito adentro de querer ser artista, ya sea músico, ya sea actor, o algo que transmita arte en nuestro querido Paraguay. En efecto, estimular con el ejemplo es muy gratificante. Creo que es la mejor manera de transmitir intenciones, en este caso de interesarse en la historia, intenciones de valorar el arte. Entonces, todo eso es muy, muy gratificante, creo que para cada uno de nosotros. Y es muy lindo este encuentro generacional, intergeneracional que se da en un elenco artístico. Y bueno, de hecho el público también es multigeneracional, entonces pienso que van a haber muchos estudiantes que van a venir ya con el apoyo de una guía didáctica que van a tener sus maestros, y va a ser un trabajo de mucha eficacia sobre todo. Creo que eso es lo que es importante tener en cuenta aquí, y que indudablemente va a marcar de alguna forma un antes y un después en Radio Nacional del Paraguay, porque hacía falta hacer conocer este inmueble histórico, hacía falta hacer conocer a un presidente y a un gobierno ejemplar. Fíjate vos, Alejandro, que Radio Nacional del Paraguay, particularmente AM920, marcando nuevamente un hito histórico en la cultura nacional. Luis de Oliveira, tus palabras. Bueno, como ya dijeron los compañeros, para mí también es un rescate de los valores morales. Valores morales que hasta hoy ya es una falencia de nuestra sociedad, porque, como sabemos todos, parece que me hizo un cable. No importa, no me electrocute. Reitero, ¿verdad? Los valores que se han perdido, entonces ahí también en la época del presidente Manuel Franco se lanza ese rescate de la moral, digamos, porque era una época muy difícil, como dijo Choni, era época de golpes, azonadas, y entonces no había fidelidad, no había mucho patriotismo. Y hasta hoy día eso persiste, ¿eh? Realmente uno mira la actualidad política y se da cuenta de que realmente hay muchos tiburones, cada uno tira para su puchero, y así no va, ¿eh? La sociedad, el pueblo siempre es el que más sufre, realmente. Y ese era el sueño del presidente Franco, que el pueblo dejara de sufrir, que tengan sus ventajas, que tengan los maestros, los obreros, en fin, todo eso. Eso es para mí es un rescate de nuestros valores morales. Y fíjense ustedes, queridos oyentes, que cuando empezábamos a integrar a estos artistas a herramientas para crecer, en primer lugar Néstor Barcotti me decía, ¿a quién le vas a distribuir las preguntas? Entonces, qué mejor que cerrar este segundo bloque de herramientas para crecer con la invitación de Néstor Barcotti para esta obra de teatro. Bueno, yo lo que quería acotar, Juan Carlos, también a todo este comentario, ¿verdad? Que es importante la historia que se traslada, ¿verdad?, al conocimiento de las personas que van a asistir, y que sería interesante que van a haber autoridades también, y que se valore mucho el arte, ¿verdad? Que es importante, que sin el arte no se va a lograr esto. O sea, se puede contar en libros, se puede contar en grupos de amigos, pero es muy diferente cuando un artista representa eso y uno se transporta a eso y queda en una imagen, en la foto
¿cómo se dice? En la retina, ¿verdad? Y que el gobierno apueste más por los artistas, por la cultura, porque acá carecemos de mucho y podemos dar mucho como herramienta para llegar a muchos, ¿verdad? Acá los artistas somos un poquito estoicos en muchas cosas y somos luchadores del arte porque a pesar, no nos quedamos porque tenemos muy pocos recursos, sino tratamos siempre de autogestionarnos también cuando no contamos con el presupuesto adecuado, ¿verdad? Y que también la gente valore en el momento de ver esta obra y los artistas para que puedan asistir en un momento dado cuando el teatro llama a las tablas a una obra importante y puedan asistir a apoyar con su presencia, ¿verdad? Y eso más que nada. Agradecemos entonces la presencia de estos artistas, el gran Luis de Oliveira, nuestro querido compañero Alejandro Méndez Mazó, Felipe Jara, Néstor Barcotti, Ángela Zarza, Johnny Calderón y nuestra directora Katy Pacua de esta obra de teatro el 27 de julio, la cita obligada 18:30 horas. Katy, tus palabras para irnos. Así, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos este espacio. Y bueno, y de paso también invito a tu audiencia, si se hacen un poquito de tiempo y vienen desde Villarrica hasta acá a vernos, porque nosotros no nos vamos a poder trasladar porque lo hacemos en la casa, porque eso es lo primordial, mostrar tampoco un poco la casa del expresidente donde está Radio Nacional ahora. Bueno, muchísimas gracias y le esperamos a todos el 27. A partir de ahí estamos arrancando. Gracias. A M920 más nacional que nunca. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias, hermano. Un gusto, un placer. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Néstor quería escaparse. Yo ya quería volar. Porque estabas buscando tu mochila. Muchas gracias, éxito. Querida directora, un placer tenerte en Estudios de Herramientas para Crecer. Primera vez. Gracias. A las órdenes, lo que Dale. ustedes quieran. No, por favor, gracias. ¿De quién es este? Espero ansioso tu actuación. Ah, bueno. Pero vas a venir a ver. Gracias. Sí, claro, Listo, claro. te vamos a esperar. Muchas gracias. Llevarle un poco a Ángela, me parece que es. ¿De quién es este? ¿De quién este es? Ese es mío, ese es mío. Y tampoco preguntando por todos lados. Gracias, querida. Un gusto. No entendí nada de lo que me dijiste. Es que no, yo te mandé mensaje porque tú Silvia se movía clic, decía tu Silvia, ¿verdad? Bueno, después salía muy borrosa y no se le notaba a ellos. Sí, está un poco... Sí, por eso te puse ahí. Bueno, chao. Gracias, querida. Me gustó el trabajo de camarógrafo acá un ratito. ¿Viste? Sí, me llevaba con mi sistema. ¿Viste que se mueve mucho? ¿Estamos todavía al aire? Soy yo. Ahí estamos. ¿Sabes qué? No está... Ahí está, súper. Qué lindo está este estudio, ¿eh? Sí. Les comentamos a nuestros internautas que estamos en compañía de Faustino Mesa, así es que Faustino, acércate para saludar, nuestro operador de turno en esta tarde de martes aquí en Herramientas para Crecer. También aprovechamos para enviar saludos a quienes nos están acompañando, particularmente a ver un poco si me dejan ver aquí, a Mirta, sí, ahí estamos viendo. Claro, por la cantidad de segundos de diferencia. Sí. Efectivamente. Estamos utilizando el estudio de grabación de Radio Nacional del Paraguay porque justamente el estudio principal está en refacción. Así que vamos a preparar las llamadas que tenemos previstas para esta tarde. Vamos a tener por ejemplo, Pedro Paredes, quien ha presentado hace unas semanas atrás su último libro, y luego hablaremos de investigación científica desde la Facultad de Ciencias Económicas.
Así es que también si quieren comunicarse con nosotros al 390-375-372-118. Está Jorge Morillo. Súper. Ahí está la línea. Termina la música y estamos ya. Dale. Muy buenas tardes, seguimos en Radio Nacional del Paraguay, Herramientas para Crecer. Estamos en contacto telefónico con el Departamento de Alto Paraná, el investigador y economista Jorge Morínigo. Muy buenas tardes. Bienvenido a Herramientas para Crecer, y en este segmento queremos aprovechar para socializar un trabajo de investigación científica del cual forma parte Jorge Morínigo. ¿Puedes contarnos cómo se titula este trabajo, Jorge? Hola, sí, te escuchamos, Jorge, y podrías comentarnos cuál fue el problema, o sea, cuál es el problema de investigación al cual ustedes pretenden dar solución con este estudio que han realizado. Este estudio está geográficamente posicionado en Alto Paraná e Itapúa. Ustedes abarcaron más áreas geográficas. Ya. Y para que nuestros oyentes comprendan un poco mejor en qué consistió este trabajo de investigación, ¿será que nos puede comentar un poco las metodologías que ustedes utilizaron?
Le- A partir de esta investigación científica y estos resultados que nos está comentando Jorge Morínigo, ¿podría decirnos el conocer esto hoy a quiénes beneficia? Y las personas o las instituciones que deseen conocer un poco más acerca de esta investigación, ¿dónde pueden adquirir o llegar hasta esta publicación, Jorge? Ujú, ujú. Estábamos escuchando a Jorge Morínigo, economista e investigador, que nos estaba hablando acerca de un trabajo de investigación científica. Eh, Le comentamos a nuestros oyentes que también en esta tarde, ya en el tercer bloque de herramientas para crecer, queremos compartir unos minutos con el escritor guaireño Pedro Paredes. Sí, seguimos en contacto telefónico con el economista Jorge Morínigo. Jorge, te seguimos escuchando. Totalmente, y eso es un impacto sumamente importante, más todavía porque nosotros somos una economía desarrollada principalmente en torno a los agronegocios, Jorge. Totalmente. Y ahí tenemos que comentarles también a nuestros oyentes que el precio de la soja se determina en el mercado internacional.
esta manera agradecemos al economista e investigador Jorge Morínigo, quien nos ha presentado un avance de una investigación científica. Economista Jorge Morínigo, le agradecemos su tiempo y esperamos que en otra ocasión también pueda compartir con nosotros todos estos conocimientos de gran valor para nuestra economía y también para los productores. Muchas gracias por atender a Herramientas para Crecer de Radio Nacional del Paraguay. Muchas gracias. Y seguimos desde estudios para contarte que hace una semana en la Feria del Libro, el escritor guaireño Pedro Juan Paredes había presentado su libro El Grito del Mensú. Y El Grito del Mensú es un libro de cuentos en versión bilingüe español y guaraní. A lo largo de los últimos minutos de Herramientas para Crecer, queremos hacer ese contacto con la ciudad de Villarrica y hablar con el profesor Pedro Juan Paredes para que él nos cuente también, porque el libro, aparte de haber sido presentado en la reciente Feria Internacional del Libro de la ciudad de Asunción, también estuvo presentando su obra en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Muy buenas tardes, profesor Pedro Juan Paredes. Bienvenido a Herramientas para Crecer, Radio Nacional del Paraguay. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes, para la audiencia de Radio Nacional del Paraguay. Un afectuoso saludo a mi querida Radio Nacional del Paraguay, que siempre me trae gratos recuerdos de mi infancia, desde años atrás. Muchas gracias. Queremos que nos cuente, profesor, por favor, algunos comentarios con relación a su última obra presentada y denominada El Grito del Mensú. Sí, bueno, realmente yo no me esperaba tanto éxito. Yo creo que ya es un éxito editorial para nosotros. Muchísima venta de este libro a nivel local. Villarrica, no sabes que es muy difícil ser profeta en su propia tierra. Y muchos pedidos también en la capital del país. Tuve el privilegio de presentar este libro el sábado pasado en Buenos Aires, en un evento organizado por la Secretaría de Cultura del Club Deportivo Atlético Paraguayo, con el auspicio de la Embajada Paraguaya en la República Argentina y el Centro Guaireño de dicha capital porteña. Y bueno, realmente muy contento, muy feliz por el éxito que está teniendo este material que se ha hecho con mucho sacrificio, como todo escritor, ¿verdad? Para que pueda salir en circulación y que pueda compartir con la ciudadanía toda, con los amantes de la buena lectura. Y dice aquí que es un compendio de 15 cuentos en versión bilingüe con ilustraciones de Nicodemo Espinosa y Daniel Ayala Medina. También tiene el prólogo del Premio Nacional de Literatura Alcibiades González del Valle. Profesor Pedro, ¿cuál es el cuento que a usted más le llama la atención de esta obra que usted presentó hace unas semanas? Bueno, el cuento que más me llama la atención, que más me gustó por sobre todas las cosas, ¿verdad? El cuento que está inspirado en una historia real. Hay tantos cuentos de estos 15 que son realmente con sustento real, o sea, ocurrieron, pero siempre con la pequeña pizca de fantasía e imaginación que tenemos los escritores. El cuento se llama Ceniza y es dedicado a mi querida madre, un suceso que ocurrió en el año 1947 en plena revolución, esa revolución sanguinaria, una de las últimas que tuvimos en nuestro país, y que realmente me impactó porque está basada en un hecho real, pero no lógicamente con un final igual al que está ilustrado en este cuento, ¿eh? Y cuando un lector joven, por ejemplo, tiene que elegir a un autor paraguayo y, por ejemplo, se detiene en El Grito del Mensú, ¿cuál es el cuento que indiscutiblemente, cuál es el cuento por el cual indiscutiblemente tiene que empezar a leer esta propuesta bilingüe en español y guaraní? Bueno, a mí me gustaría que arranque con un cuento también que tiene un sustento real, relatado por mi abuelo, cuyo tatarabuelo era guardia en la época del Caraguazú, el doctor Francia. Me gustaría que empiecen con el día en que murió Sultán, en que un cuento que nos lleva al entorno íntimo, doméstico de uno de los personajes
Profesor Pedro Juan Paredes, ¿cuál es su mensaje para los jóvenes y no tan jóvenes del Paraguay con relación a nuestra cultura? Bueno, por sobre todas las cosas, no abrazar todo lo que sea lo nuestro, lo auténticamente paraguayo, sentirse orgulloso de nuestro país, de su cultura, de sus folclores, de su idioma. Imagínate lo orgulloso que podemos estar nosotros. Tenemos dos idiomas, o sea, dos idiomas oficiales, un idioma adoptado y otro idioma que es auténticamente nuestro. Y los hombres, los grandes hombres que tuvimos y seguimos teniendo y seguiremos teniendo, que han hecho mucho por nuestro país. Principalmente los artistas y los grandes intelectuales que ha ofrecido nuestro país. Pedro Juan Paredes, agradecidos porque atiendas la llamada de Radio Nacional del Paraguay. Nuestro agradecimiento y nuestro abrazo hasta la ciudad de Villarrica. Estaremos expectantes de nuevas obras y ojalá que en algún momento podamos tenerte en estudios de la AM920. Muchísimas gracias a ustedes. En cualquier momento, cuando haya una invitación, vamos a estar ahí compartiendo con ustedes, llevando nuestro libro, leyendo algún cuento y compartiendo un poquitito más con toda la audiencia de lo que yo digo, ¿verdad? Mi querida Radio Nacional del Paraguay. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes a ustedes y gracias. En Herramientas para Crecer queremos invitarte a que nos acompañes el próximo martes cuando marquen las 16 horas. Muchas gracias, bendiciones.